Nosotros debemos entender que multitud de personas tienen contacto con la palabra de Dios. Gran cantidad de personas a diario, semanalmente, mensualmente, cada año, tienen mucho contacto con la palabra de Dios. Hay personas que quizá por curiosidad la puedan leer en sus casas. Hay personas que por costumbre o tradición familiar lean la Biblia de vez en cuando o escuchen algún que otro sermón. Hay personas que la leen regularmente, incluso porque hacen su tiempo devocional. Hay personas que la leen todos los días porque se han dispuesto ese proyecto de la Biblia en un año y leen la Biblia todos los días para conseguir al final de los 365 días haber leído toda la Escritura. Hay personas que incluso van a la iglesia regularmente, se reúnen con los hermanos y exponen su vida a escuchar sermones y enseñanzas bíblicas constantemente. Personas que cada semana escuchan sermones bíblicos, a veces sermones que son fieles a la palabra y son expuestos constantemente a la Escritura. Personas que la leen, personas que la escuchan, personas que ven prédicas en internet. Así que hay multitud de personas que son oidores de la palabra, que reciben de alguna manera la palabra, que se relacionan de alguna forma con la palabra de Dios, que se acercan de muchas maneras a la palabra de Dios, pero muy pocos son los que son hacedores de la palabra. La palabra hacedores de la palabra nos hace pensar en una sola cosa, en obediencia. La palabra hacedores de la palabra nos hace pensar en aquellas personas que cuando leen o escuchan algo que está en las Escrituras, se esfuerzan en el Señor por poner por obra aquello que han aprendido de la palabra. Aquellas personas que toman las Escrituras, la leen, la escuchan, atienden un sermón y en oración, en búsqueda de ayuda del Espíritu Santo, quieren poner por obra cada una de las cosas que han aprendido. Personas que, por ejemplo, leen Efesios 5. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio a su vida por ella, para santificarla por medio del lavamiento de la palabra. Y ahí el esposo, después de leer esa palabra, después de entender, después de escuchar un sermón sobre eso, va a Dios, busca en oración, se esfuerza para poder llegar a ser ese esposo, para poder amar a su esposa de esa manera, para poder santificarla, lavándola por la palabra, es decir, ofreciendo cultos en el hogar, ofreciendo devocionales en el hogar, instruyendo a su esposa con la palabra del Señor. Es un hombre que ha escuchado la palabra, ha escuchado la voluntad de Dios y ahora, después de conocer la voluntad de Dios, se esfuerza y corre para hacer la voluntad de Dios. Lo mismo una esposa que lee Efesios 5, que la mujer se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera. Y ahí la mujer lee la palabra, escucha la palabra y se esfuerza por ser esa mujer. Luego lee Proverbios 31, empieza a saber de la mujer virtuosa y lucha en el Señor y se esfuerza en el Señor para hacer cada una de esas cosas. Y ahí vemos que debemos perdonar a los que nos han ofendido, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen o por los que nos vituperan. Y entonces oramos, ayunamos y buscamos en el Señor que nos ayude a poder amar, a poder perdonar, a poder soportar. Hay personas que se la pasan yendo a la iglesia, se la pasan escuchando sermones, su carácter no cambia, sus costumbres no cambian. Hay hermanos que yo les puedo preguntar, hermanos, ¿cuánto has oído ya has leído, ya has escuchado sobre la oración? ¿Cuánto debemos orar? La importancia de orar sin cesar, la importancia de orar constantemente. ¿Cómo está tu vida de oración? No ora prácticamente nada. Hermano, ¿has oído esto sobre este tema de la iglesia? ¿Cómo está en esa área? No hace casi nada. Hermano, ¿has escuchado la palabra? ¿Has oído las escrituras? ¿Has oído sermones sobre la gran comisión? Id y predicate el evangelio. ¿A cuántos predicas? Y no ha predicado a nadie. Así hay muchas personas.